Queridos amigos, bienvenidos a nuestra catequesis en casa y seguimos y vamos a concluir hoy el tema de evitar la guerra, que está dentro de nuestro catecismo de la Iglesia Católica en el quinto mandamiento, no matar, y veíamos la vez pasada cómo en el evitar la guerra, pues estábamos hablando de que sí es válido el acudir a las armas y hacer la declaratoria de guerra siempre y cuando pues se cumplan unos ciertos requisitos para que esa se pueda llamar guerra justa y no una locura violenta de querer arrasar con el enemigo. Ya lo dijimos incluso al comienzo, cuando empezamos a hablar del tema de la paz, ¿no? Cuando hay odios, cuando hay deseo de venganza, pues ahí ya la persona, los que actúan y los que promueven una guerra en ese sentido, pues están actuando mal, inmoralmente. Pero cuando se cumplen pues esos requisitos, que lo decíamos en la catequesis pasada, se puede vivir una guerra justa, porque es una defensa de la paz contra un agresor injusto. Entonces concluyamos este subtítulo de evitar la guerra diciendo pues qué más nos está enseñando el catecismo al respecto. Pues entonces nos dice: es preciso respetar y tratar con humanidad a los no combatientes, a los soldados heridos y a los prisioneros, ¿no? O sea, hay un derecho humanitario, hay una forma humana de comportarse incluso en situación de guerra y que hay que respetar, porque si no esa guerra sería un terrorismo salvaje que no tiene ningún control. Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes y a sus principios universales, como asimismo las disposiciones que las ordenan, son crímenes. Las acciones deliberadamente contrarias. Matemos a todos, arrasemos con este pueblo, sin importar mujeres y niños, sin importar a los ancianos y a los enfermos, bombardeemos esta ciudad para que el enemigo se asuste y salga corriendo. Eso es absolutamente inmoral, ¿no? Una obediencia ciega no basta para excusar a los que se someten a ella, o sea, el que con una supuesta idea de defender un territorio, una ciudad, de un enemigo, de un agresor injusto, dice que todo se vale, y los que lo siguen dicen, pues nosotros simplemente le hacemos caso al que nos manda. También aquellos que lo siguen, aquel que manda cosas inmorales, pues también pecan, porque cada ser humano es capaz de darse cuenta si el que está mandando cosas que son morales o inmorales. Y por eso pues hay esa vivencia de unos principios de guerra siempre será válida. El exterminio de un pueblo o de una nación o de una minoría étnica debe ser condenado como un pecado mortal. Existe la obligación moral de desobedecer a aquellas decisiones que ordenan genocidios. Cuando se ordena un genocidio, maten a todo ese pueblo, maten a todos los de esa raza, maten a aquella tribu. Eso es un genocidio y es un grave pecado mortal. Toda acción bélica que tiende indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de amplias regiones con sus habitantes es un crimen contra Dios y contra el hombre mismo, que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones. Un riesgo de la guerra moderna consiste en facilitar a los que poseen armas científicas, especialmente atómicas, biológicas o químicas, la ocasión de cometer semejantes crímenes. Porque esa oposición radical contra la guerra biológica, las armas biológicas o químicas, esas armas que donde explota una bomba de esas mata a miles de personas que están alrededor sin ninguna discriminación, sin ningún cuidado de qué tipo de personas son, pues eso es pues una acción bélica, crimen contra Dios y contra la misma humanidad.
La acumulación de armas, otro de los temas, ¿no?, de que hay que tener en cuenta en este aspecto, sobre el cuidado de evitar o promover la guerra. La acumulación de armas es para muchos como una manera paradójica de apartar la guerra a posibles adversarios. O sea, decir, cuidado que yo tengo muchas armas, ¿no? Y entonces siguen haciendo más armas y se siguen llenando pues los ejércitos de armas cada vez más sofisticadas y más peligrosas, y supuestamente como para que el enemigo se asuste y no quiera atacar. Pero para muchos esa es una manera paradójica de apartar la guerra de posibles adversarios. Ven en ese tema de acumulación de armas el más eficaz de los medios para asegurar la paz entre las naciones, y es una mentalidad muy difundida entre los pueblos, sobre todo entre las naciones, no solamente las que tienen más dinero, también incluso las más pobres también, aunque no tengan mucho dinero para sus necesidades básicas, si quieren ir armando cada vez ejércitos más fuertes, ¿no? Ese procedimiento de disuasión merece severas reservas morales, o sea, por ahí no es el camino. La carrera de armamentos, lo que se suele llamar la carrera armamentista, o sea, de eso de acumular armas, no asegura la paz. En lugar de eliminar las causas de la guerra, corre el riesgo de agravarlas. O sea, pues tener gente con muchísimos armamentos, lo cual pues exige que se hagan ejercicios militares y preparación de los militares para ese uso de tantos armamentos, pues va creando una mentalidad bélica, y obviamente eso no contribuye a la paz. La inversión de riquezas fabulosas en la fabricación de armas siempre más modernas impide la ayuda a los pueblos indigentes y obstaculiza el desarrollo. El exceso de armamento multiplica las razones de conflictos y aumenta el riesgo de contagio. O sea, pues claro, ¿qué es lo que causa la guerra? Pues la insatisfacción, la injusticia, hay gente que pasa mucha pobreza, hay gente que está sufriendo, y entonces los pueblos se sublevan. Entonces, en vez de ir y atender y dar más recursos a los que necesitan para que estén todos en paz y estén integrados en una economía realmente justa, pues lo que se hace es quitar ese dinero de la posible ayuda social y acumularlo y gastarlo en armas. Entonces, obviamente ahí no se está evitando la guerra. También está la producción y el comercio de armas, que atañen hondamente al bien común de las naciones y de la comunidad internacional. Por tanto, las autoridades tienen el derecho y el deber de regularlas. Bueno, una cosa es acumular armas y la otra cosa es el gran negocio de fabricarlas. Entonces, ¿para qué fabricar tantas armas? Cuando la gente lo que necesita es alimento, vestido, educación, para ir progresando y así poder producir y tener una sociedad que tenga más riqueza y más condiciones de bienestar. Pues bien, este es como un vistazo, como nos va mostrando el catecismo sobre estas cosas que con tanta frecuencia escuchamos por ahí en las noticias y muy pocas veces las analizamos. La búsqueda de intereses privados o colectivos a corto plazo no legitima empresas que fomenten violencias y conflictos entre las naciones y que comprometen al orden jurídico internacional. Las injusticias, las desigualdades excesivas de orden económico o social, la envidia, la desconfianza y el orgullo que existen entre los hombres y las naciones amenazan sin cesar la paz y causan guerras. Todo lo que se hace para superar estos desórdenes contribuye a edificar la paz y evitar la guerra. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.